Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abro mis ojos pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de mi vida eres tú. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Hoy celebramos la memoria, la fiesta del Papa San Gregorio, doctor de la Iglesia que vivió en el siglo final del VI, inicio del VII. Por eso hacemos las oraciones de San Gregorio Magno. Dios nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de la Iglesia, a fin de que el progreso de las ovejas en la santidad sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro. Como ya se lo he escrito a ustedes, pues, ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Con que ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el reino sin nuestra ayuda. Ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes. Porque me parece que a nosotros, los apóstoles,
Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo, y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros los débiles y ustedes los fuertes. Nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed. Vamos probablemente vestidos y recibimos golpes. Andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien. Nos persiguen y los soportamos. Nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen incluso hasta el día de hoy como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Les escribo esto, no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como a mis hijos queridos. Pues aunque como cristianos tuviéramos ustedes 10,000 maestros, no tienen muchos padres, porque solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuida de quien lo aman. El Señor cuida de quien lo ama. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor cuida de quien lo ama. Satisface los deseos de sus fieles. Escucha sus gritos de auxilio y los salva. El Señor cuida de quien los ama, pero destruye a los malvados. El Señor cuida de quien los ama. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. El Señor De quien lo ama. Aleluya. Aleluya, aleluya, Aleluya. aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Per Evangelica dicta de Leandro. Queridos amigos, el tema del Evangelio es muy parecido al de ayer, solo que aplicado a otra realidad. Ayer hablábamos del ayuno, hoy se habla de la guarda del sábado, que para nosotros cristianos pues puede ser el domingo. Y el tema de fondo es el mismo, el peligro del legalismo, ¿no? Es decir, el ayuno por el ayuno o la guarda del sábado por la guarda del sábado, cuando en realidad, por ejemplo, en el día de hoy, no vamos a alargarnos en este tema, lo voy a tocar muy brevemente, porque nos vamos a meter en la primera lectura. Volviendo al Evangelio brevemente, el tema es
pues, ¿por qué se guarda el sábado? ¿Por qué el sábado es un día especial? Pues porque es el día que conmemora cuando Dios descansó después de haber hecho toda la creación. O sea, es un día de celebración, es un día de agradecimiento, es un día de descanso, es un día de estar en familia. Yo siempre he pensado que cuando Dios nos manda guardar el sábado, en los 10 mandamientos, que para nosotros cristianos lo pasamos al domingo por el día de la resurrección de Cristo, uno dice, bueno, pues está bien, es una buena recomendación descansar después de 7 días, después de 6 días de trabajo, pero así como para ponerlo en la Biblia como un mandato tan importante, ¿por qué no dice la Biblia, por ejemplo, come frutas y verduras, haz ejercicio? Son consejos buenos, pero ¿por qué se eleva al nivel de mandato? Dije que no me iba a meter y sí me voy a meter un poquito en esto, porque me parece que es importante. ¿Por qué se eleva a nivel de mandato? Por una cosa muy súper importante. Para que nosotros una vez a la semana recordemos que no somos obreros de este mundo, que no somos siervos de este mundo en el sentido de esclavos. No tenemos un patrón que nos domina. Tenemos un Padre que nos ama y somos hijos y el mundo es nuestro. Es un regalo de Dios. Es un día para recordar que, claro, obviamente hay que trabajar. Obviamente hay que trabajar. Pero este día nos recuerda que no somos esclavos del trabajo, sino que el trabajo es una forma de dar lo mejor de nosotros mismos y tenemos un día simplemente para gozar de la familia, de Dios, de la naturaleza, de la montaña, del mar, del jardín, del día. Por eso es tan importante. El mensaje de Dios cuando nos dice guarda el sábado es no se te olvide que eres hijo y que todo esto es tuyo y que puedes disfrutar de ello. Esa es la profundidad teológica de la guardia del sábado, porque si no nos convertimos en esclavos del trabajo, en esclavos de nuestras propias necesidades. ¿Okay? Bueno, entonces si este es el sentido y los discípulos tienen hambre, es absurdo decir, no, disfruta muerto de hambre todo el día. Pues no, como no se podía trabajar. O sea, Dios dice, no trabajes el sábado, descansa, disfruta, ¿no? Acuérdate que eres hijo. Entonces, claro, trillar el trigo será un trabajo. Los discípulos no tienen que comer porque están transeúntes de un lugar a otro, no tienen en su casa la despensa llena, van de camino. No había como hoy tiendas donde comprar así un sándwich, una Coca-Cola. Pues pasan por un campo de trigo, cogen el trigo, lo muelen con las manos para sacar suficiente comida para ese momento. Estás trabajando, estás rompiendo el sábado. Es una tontería, es una tontería. Pero el legalismo, como decíamos ayer, lo mismo pasa con el ayuno. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? La ley del ayuno, la ley del sábado, se empieza a poner por encima de Dios y por encima del hombre. Y dice Jesús, justo estás contradiciendo el sentido del sábado. No puedes hacer esto. Cuando Dios te dice, disfruta del mundo porque es tuyo, haz lo que te dé la gana el sábado. Disfrútalo, es tuyo. Justo. El legalismo va en línea contraria de la libertad de los hijos de Dios. Entonces Jesús dice, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. El sábado no es para el hombre, no es el hombre para el sábado, es el sábado para servicio del hombre. No el hombre para el servicio de la ley en sentido servil. Bien. Y volviendo a la primera lectura, que era la reflexión que quería hacer hoy, aunque creo que esta del Evangelio hubiera sido suficiente, es simplemente cuál es la condición del apóstol y cuál es la condición del cristiano. San Pablo tiene unas palabras durísimas para sí mismo. Dice, en efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo. Somos débiles, somos despreciados. Y más arriba dice, me parece que nosotros, los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo, no en el sentido de exhibicionismo, sino todo lo contrario, y tanto para los ángeles como para los hombres. No en el sentido de exhibicionismo, sino en todo lo contrario, como objeto de ridículo, de los que todo el mundo se burla. Y es que Pablo, que era de estas tierras, estaba en Corintio, estaba en Grecia. Pablo no era nadie en Grecia. Predica el Evangelio
y es como un merolico más de los que pasaban por Grecia predicando doctrinas raras, y uno más. Y claro, lo desprecian, lo arrinconan. Los corintios creen en Pablo, creen en Cristo por medio de Pablo. Pero pasan las semanas, los días, los meses, y el mundito se les empieza a meter. Y entonces los corintios, Corinto era una ciudad importantísima, entonces empiezan los valores de la ciudad, los valores del mundo de la ciudad empiezan a prevalecer sobre los valores cristianos que Pablo les había enseñado. Entonces empiezan hasta a avergonzarse de Pablo. Qué vergüenza, vamos a oírlo en privado, pero en público no, porque ¿qué va a decir la sociedad de lo que Pablo está diciendo? Ojo que esto nos puede pasar mucho a los cristianos hoy. Sí soy cristiano, pero ciertas cosas, ¿qué va a decir la sociedad? Entonces le ponemos una velita a Dios y una al diablo. Así que empezamos a querer servir a dos señores, al que dirán y quedar bien con el mundo, aunque traicione algunos principios cristianos. Y por otro lado, no, yo quiero seguir también el evangelio. Es una tentación y es una dificultad que se nos presenta hoy y se le presentó a los corintios. Por eso San Pablo les dice, muy bien, ustedes son fuertes, ustedes son dignos, ustedes son lo máximo, según la sabiduría humana. Y nosotros los apóstoles somos lo peor, como Cristo en la cruz terminó siendo. Es la lógica del cristiano. No podemos ser cristianos íntegros sin tener que tragar a veces saliva y ser el ridículo del mundo. Yo recuerdo una vez en una ciudad europea me invitaron a hacer una bendición, el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, porque era una embajada, entonces celebraban el Día de los Americanos también de Acción de Gracias en noviembre, y recuerdo que era gente pues ahí muy importantita de esta ciudad, que prefiero no mencionar, de Europa, y estábamos en casa de una persona de ellos, y llegó la anfitriona, tenía un crucifijo. Y llegó una de las invitadas y delante de otras 8 o 10 dijo, ¿todavía tienes estas cosas en tu casa? Y ella dijo, sí, todavía tengo esas cosas en mi casa porque yo creo en Jesucristo. Entonces se rieron de ella, ¿no? Me llamó la atención. De hecho, ella me invitó a mí para que yo diera un mensaje de gratitud general, Día de Acción de Gracias, y me dijo, padre, y a ver si también miramos al cielo y damos gracias a Dios, porque así empezó esta fiesta en los Estados Unidos, ¿no? Una persona de fe. Pero delante de mí, en su casa, se rieron de ella, ridiculizaron. Son cosas por las que tenemos que pasar y son los momentos en los que como Pablo tenemos que decir sí. Prefiero pasar por débil, prefiero pasar por ridículo, pero pido al Señor la gracia de abrazarme a la congruencia del Evangelio. Hoy celebramos a San Gregorio Magno. San Gregorio Magno era un hombre débil de salud y sin embargo hizo cosas muy grandes en la iglesia. A través de su aparente debilidad, Dios hizo cosas muy grandes. San Pablo también dice, hay un aguijón que se me clava en la carne. Te basta mi gracia, en tu debilidad se muestra mi fuerza, dice el Señor. Y dentro de muy poco, me parece que es este domingo o el siguiente, van a beatificar a Juan Pablo I. A Juan Pablo I no querían elegirlo papa, ¿no? Los periodicazos salían ahí, que porque tenía una vocecita, no sé si la recuerdan los mayores, yo la recuerdo, yo era un adolescente. Tenía una vocecita que apenas le salía al pobre. Y él en su discurso inaugural dijo algo muy bonito, con mucha humildad. Dijo, yo no tengo el corazón del Papa Juan XXIII, ni tengo la sabiduría del Papa Pablo VI, pero pues voy a tratar de hacer mi trabajo lo mejor que pueda, ¿no? Y se puso Juan Pablo para seguir la tradición de los dos papas, ¿no? Y luego vino Juan Pablo II. También creo yo para recoger todo el trabajo del concilio que había empezado Juan XXIII y que había seguido Pablo VI. Juan Pablo I, y cosa curiosa, se puso Juan Pablo I, como sabiendo que rápido vendría un segundo. Lo lógico es que se hubiera puesto Juan Pablo nada más, como este Papa Francisco, el primero, pues nomás se pone el nombre, el segundo es el que dice yo soy el segundo. Era un Papa frágil, era un Papa débil de salud y sin embargo era muy firme en las cosas del Evangelio. Era tremendo. En su debilidad se mostraba la fuerza de Dios. Una vez en una parroquia de su diócesis, no recuerdo si fue en Verona o ya en ¿cómo se llama? En Venecia, de donde fue después patriarca,
Murió el párroco y la comunidad nombró un párroco. Y dijo, oiga, no, el párroco lo nombra el obispo. Y entonces dije, no, pues nosotros queremos nombrar a este párroco. Y él dijo, muy bien. Fue a la parroquia, retiró el Santísimo, dijo, si no quieren el párroco que el obispo está nombrando, pues no van a tener ningún párroco. O sea, no era nada frágil, ¿no? Era una persona con ideas muy firmes en sus decisiones. Pero era un hombre de salud frágil, de voz frágil. Y no de, la verdad sí estaba bastante preparado, pero no como los grandes papas Pío XII o Pablo VI. Y sin embargo, Dios hizo cosas grandes en él. Esto es lo que Pablo está diciendo. No somos nosotros. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien. Nos persiguen y los soportamos. Nos calumnian y correspondemos con bondad. Es decir, no nos toca ser los fuertes, los protagonistas. Nos toca ser los fieles. En nuestra pequeñez, ser fieles al Señor. Pedir la gracia de ser fieles. De eso se trata. No se trata de ser los grandes actores. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos, dice Pablo, que no lo hayamos recibido del Señor? Que el Señor nos conceda esta fortaleza para ser fieles al Evangelio y que el Señor nos conceda también, de acuerdo al Evangelio del sábado, la gracia de sabernos siempre hijos amados de Dios, libres en el corazón, en este mundo, para poder ser fieles a Jesucristo y no dejarnos atar por los compromisos de este mundo que sean contrarios al Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No eres pan y vino, Ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí. de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te mueras en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, lo tengo aquí. Ya no falta nada, Lo tengo todo, tengo aquí. Oremos, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la gracia y para nuestro bien y de todos. Concédenos, Señor, que en la celebración de San Gregorio nos aproveche esta ofrenda por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Gregorio Magno, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo patriarca Pier Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete eucarístico, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos, como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cristo. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me di, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me di, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me di, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré.
encontré. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de San Gregorio aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme a la patria celestial.